Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día miércoles 8 de julio del año 2020. Los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, con una trayectoria ya de más de 35 años, a través de la cual en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, ninguno de los cuales ha visto cómo le vacían su negocio extrayendo mercancía o maquinaria. A nadie le han embargado la cartera de clientes, nunca les han inmovilizado sus cuentas bancarias y desde luego nunca han embargadoles su negocio operando con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. También ninguno de nuestros clientes ha enfrentado una investigación ministerial, un proceso penal y mucho menos ha sido sentenciado por algún delito fiscal como culpable, menos aún por defraudación fiscal y delitos equiparables. Con estos antecedentes vamos a referirnos al día de hoy sobre algunos aspectos que deben tomar en consideración los contribuyentes cuando tienen la necesidad de contratar a un abogado para que les promueva medios de defensa como son recurso de revocación, juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y juicio de amparo directo en contra de la sentencia que haya dictado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de sus intereses. Bien, estimados amigos, cuando un contribuyente tiene necesidad de promover algún medio de defensa en contra de algún crédito que la autoridad fiscal le determina como consecuencia de haber ejercido sus facultades de comprobación, de haberle practicado una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, el contribuyente debe cuidar diversos aspectos para cerciorarse de que el abogado al que está contratando para que lleve sus juicios, sus medios de defensa, ¿verdad?, sea un abogado experto en la materia fiscal, sea un abogado conocedor de todo el Código Fiscal de la Federación y que no únicamente sea un abogado que sabe promover juicios, presentar demandas, porque al día de hoy, de acuerdo a las estadísticas tanto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como del propio SAT, la mayoría de juicios fiscales son ganados por el SAT y el particular pierde un porcentaje muy elevado de juicios. Entonces, pues, cuando nosotros vamos a promover un medio de defensa, un juicio fiscal, tenemos más probabilidades reales de perder ese juicio, aproximadamente de un 60% de probabilidades de que vamos a perder el juicio y cuando mucho un 40% de probabilidades de que ese juicio puede ganarse. Bien, vamos a ver. Bien, en primer lugar, cuando se va a contratar un abogado, la entrevista fundamental, la decisoria, la definitiva, la que determina cuál va a ser el futuro que va a vivir este contribuyente, es la entrevista inicial. En esta entrevista inicial, en primer lugar, se debe ver si vamos a alegar el fondo del asunto o únicamente vamos a alegar cuestiones de forma o de procedimiento, o de incompetencias, o de ausencia de motivación y fundamentación, que son cuestiones formales únicamente. Lo primero que tenemos que investigar y que el abogado debe investigar es si el contribuyente tiene una situación fiscal apegada a derecho y como consecuencia si el contribuyente no incurrió en las irregularidades que falsamente le atribuye la autoridad. Si ese fuera el caso, si el contribuyente no incurrió en las irregularidades que le atribuye la autoridad y consecuentemente realmente, conforme a derecho, el contribuyente no adeuda el crédito fiscal que le ha determinado injustamente y legalmente el fisco, en ese medio de defensa se tendrán que alegar cuestiones de fondo. Y eso es lo primero que se tiene que analizar. Si el contribuyente realmente debe o no el crédito fiscal que se le ha determinado.
Si resulta que no lo debe, que estamos en presencia de una determinación de un crédito fiscal injusto, el abogado debe necesariamente alegar cuestiones de fondo, para lograr la nulidad lisa y llana del crédito fiscal. Solo en el caso de que después de que se hizo una investigación minuciosa, detallada, de si el contribuyente incurrió o no en todas y cada una de las irregularidades que le atribuye la autoridad, solo después de un análisis profundo, si el contribuyente reconoce que sí incurrió en esas irregularidades y el propio abogado, viendo documentos, viendo pruebas, viendo balanzas de comprobación, viendo registros contables, etcétera, etcétera, concluye que efectivamente el contribuyente sí incurrió en las irregularidades que le determina la autoridad y sí adeuda el crédito fiscal que le determina la autoridad, solo en ese momento se tendría que tomar la decisión de que se van a alegar cuestiones de forma, cuestiones de procedimiento, incompetencias de autoridades o ausencia de motivación y fundamentación, que finalmente es una cuestión de forma. Estos agravios que hemos dicho que son de forma no provocan la nulidad lisa y llana del crédito fiscal. De hecho, muchos de esos agravios de forma o de procedimiento son necesariamente declarados infundados por el tribunal y consecuentemente se reconoce la validez del crédito fiscal. Pero supongamos que alguno de estos conceptos de forma, procedimiento, incompetencias jurídicas de las autoridades o ausencia de motivación y fundamentación fueran declarados fundados, todos estos agravios de forma o de procedimiento dan lugar a que el tribunal declare una nulidad para efectos de que se reponga el procedimiento y se vuelva a emitir el crédito fiscal. Y sí, al reponerse el procedimiento o emitirse un nuevo crédito fiscal, la autoridad corrige los vicios en los que originalmente incurrió. Bueno, cuando venga el nuevo crédito fiscal, ya no se podrán alegar cuestiones de forma o de procedimiento, por lo menos no fundadas, y entonces en el segundo medio de defensa, ese crédito que en el primer juicio logramos que se anulara para efectos, en el segundo juicio, ya subsanados los vicios y las omisiones en que incurrió la autoridad determinante del crédito fiscal, ese segundo crédito se reconocerá como válido y quedará firme, Entonces eso es lo primero que tenemos que analizar, ¿verdad? Bien, entonces, un indicio de que estás ante un abogado que promueve medios de defensa, pero que no es fiscalista, que no conoce la materia fiscal, un primer indicio es que ese abogado al que tú recurres nunca analice primero el fondo del asunto, nunca te pregunte si realmente omitiste los ingresos, nunca te pregunte si las deducciones reúnen los requisitos de ley, si las deducciones tienen documentación comprobatoria, si las deducciones se refieren a gastos estrictamente indispensables para el negocio, si es cierto que si es cierto que no tienes inventarios, si es cierto que no llevabas métodos de control de evaluación de inventarios. O sea, si el abogado hace caso omiso del fondo del asunto y de inmediato empieza a alegar que, mire, vamos a alegar cuestiones de forma, cuestiones de procedimiento, ese abogado es un abogado que promueve medios de defensa, pero que seguramente prácticamente todos los pierde, porque no sabe manejar los asuntos desde un principio, ¿sí? Lo primero que tiene que hacer es ver si puede alegar el fondo del asunto para que se obtenga una nulidad lisa y llana del crédito fiscal de la Federación. Un abogado que no estudia primero el fondo, sino que directamente va a alegar cuestiones de forma o de procedimiento, fíjate nada más, va a perder el juicio cuando a lo mejor debió haberlo ganado lisa y llanamente si hubiera estudiado, analizado y alegado el fondo del asunto. ¿Cuántos juicios
en los que el contribuyente tenía la razón en cuanto al fondo, se perdieron y se han perdido porque el abogado, que no conoce la materia fiscal, nunca analizó el fondo del asunto, sino que de inmediato se fue a alegar cuestiones de forma o de procedimiento. Entonces, el primer síntoma de que estás ante un abogado inepto, negligente, es que no analice el fondo del asunto. ¿Por qué crees que no analice el fondo del asunto? Porque no conoce la materia fiscal. Para analizar el fondo del asunto y ver si realmente incurriste o no en las irregularidades, es menester que el abogado conozca toda la materia fiscal: deducciones, acumulación de ingresos, retenciones, acreditamientos, compensaciones, etcétera, etcétera. Que conozca toda la materia fiscal. Solamente así podría analizar y estudiar y alegar el fondo del asunto. Como la mayoría de abogados que promueven medios de defensa desconocen la materia fiscal, ¿verdad?, únicamente se limitan a alegar cuestiones de forma o de procedimiento, argumentos que casi siempre se pierden, que casi siempre son declarados infundados y que cuando se lograr que se resuelvan como fundados, nada más dan lugar a una nulidad para efectos, y cuando viene la reposición del crédito, como ya no hay vicios de forma ni de procedimiento, el crédito fiscal necesariamente tendrá que confirmarse. Desde luego, como vamos a alegar el fondo del asunto, el abogado, conjuntamente con el contribuyente y con el contador, tenemos que ver cuáles son las pruebas que vamos a exhibir, las pruebas documentales, pruebas necesarias, ¿verdad?, para demostrar que el contribuyente tiene la razón. ¿Cuántas veces el contribuyente tiene la razón y perdió el juicio? Porque el abogado, que no conoce la materia fiscal, no seleccionó las pruebas correctas que demostraran plenamente que la situación fiscal del contribuyente era apegada a derecho, ¿sí? Entonces, la selección de pruebas de fondo. Vamos a exhibir balanzas de comprobación, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, vamos a exhibir las declaraciones, los comprobantes, los inventarios, etcétera, etcétera. Ofreceremos la prueba pericial contable. ¿Qué cuestionario vamos a elaborar para que como resultado de esa prueba pericial contable se gane el asunto? Eso solo lo puede hacer un abogado que conoce la materia fiscal. Y la mayoría de abogados que promueven medios de defensa no conocen la materia fiscal, por eso casi nunca alegan el fondo, y muchas veces alegando el fondo, como no conocen la materia fiscal, lo alegan deficientemente, y aunque la situación fiscal del contribuyente era apegada a derecho, finalmente el asunto, por negligencia y deficiencias de la defensa, se pierde y se confirma el crédito fiscal. Otra cuestión que debe analizarse en la entrevista inicial es: ¿el contribuyente puede garantizar el interés fiscal o no lo puede garantizar? Si lo puede garantizar, habrá que garantizar el crédito fiscal para que nunca sea molestado en sus propiedades, para que nunca sea molestado en la operación de su negocio. Imaginemos una empresa que tiene un patrimonio social de 50 millones de pesos y vamos a impugnar un crédito fiscal de 1 millón de pesos, el crédito fiscal y el patrimonio es de 50 millones. Señores, hay que garantizar ese crédito fiscal necesariamente para que nunca afecten la negociación, la operación del negocio, y no afecten a la empresa en sus bienes. Imaginemos que el abogado negligentemente no garantiza el interés fiscal y de pronto el fisco viene y inmoviliza las cuentas bancarias. Y en bancos la empresa tiene 15 millones de pesos y de pronto su operación se ve obstaculizada por ese embargo de las cuentas bancarias, y todo porque no se garantizó 1 millón de pesos. O imaginemos el caso en el que se embarga maquinaria que vale 12 millones de pesos y se sustrae del domicilio del contribuyente, todo porque el abogado no garantizó 1 millón de pesos. Por eso es importante que si el contribuyente es exageradamente solvente comparado con el monto del crédito, se garantice el interés fiscal, y eso se debe determinar desde la entrevista inicial. Por ejemplo, yo jamás recomendaría llevar un juicio fiscal en el que no podemos alegar el fondo del asunto porque la empresa sí incurrió en las irregularidades que le atribuyen,
y en la que solamente voy a poder alegar forma o procedimiento, logrando cuando mucho una nulidad para efectos. Nunca haría yo eso si la empresa es exageradamente solvente comparado con el monto del crédito que le cobran. Le cobran 1 millón de pesos, tiene 50 millones de pesos. La empresa sí debe el 1 millón de pesos, sí lo debe, porque sí incurrió en las irregularidades que le atribuyen. Yo jamás alegaría forma o procedimiento. Yo recomendaría que se pagara el crédito fiscal y a lo mejor hasta conseguimos alguna condonación de multas, pero yo recomendaría que se pagara el crédito fiscal, ¿verdad? Incluso ni siquiera, a lo mejor por esa asesoría cobraría yo una cantidad insignificante, pero si yo irresponsablemente induzco a la empresa a que impugne ese crédito fiscal, ¿verdad? Y todavía más, ni siquiera garantizo el interés fiscal, al rato la empresa puede verse embargada en maquinaria de 15 millones, le pueden congelar la cuenta bancaria, y todo por un crédito de 1 millón que sí debe, y al final de cuentas se confirma el crédito fiscal, nada más que en lugar de que la empresa pague 1 millón de pesos, pagará 1.400.000, 1,5 millones, porque durante la tramitación del recurso de revocación, del juicio de nulidad, del juicio de amparo, se fueron generando en esos años más actualización, más recargos, de tal suerte que cuando yo tomé el asunto nada más había que pagar 1 millón, pero 3 años después que perdí el juicio, la empresa tiene que pagar 1,5 millones, y desde un principio sabíamos que se iba a perder el juicio, porque la empresa sí debía el dinero, y solamente alegamos cuestiones de forma de procedimiento, que jamás van a declarar un nulo en forma lisa y llana un crédito fiscal. Y todavía, aparte de que pagó 1,5 millones de pesos, a lo mejor pagó la garantía del interés fiscal, pagó una póliza de fianza, pagó los gastos de ejecución y todavía me pagó honorarios, de tal suerte que en lugar de haberle hecho un bien a este contribuyente, le hicimos un mal, todo por llevar un juicio en donde no tenía la razón el contribuyente, sabiendo que era sumamente solvente, ¿verdad? Claro, si a la empresa le cobran 20 millones de pesos y no tiene más que 1 millón de pesos de patrimonio, ahí pudiera, y sí debe el dinero, bueno, ahí pudiera correrse el riesgo de llevar el juicio, porque aunque perdamos, ¿qué le quitan si nada más tiene 1 millón de pesos? Nada más que en este segundo caso, desde la primera entrevista se tiene que establecer una estrategia totalmente apegada a derecho, para que, aunque se pierda el juicio, al final de cuentas, cuidando infinidad de detalles, conociendo el Código Fiscal de la Federación, podamos lograr que ese crédito fiscal impagable para la empresa se extinga por prescripción en el plazo máximo de 10 años previsto actualmente en la ley. Pero entonces, siempre que a un contribuyente lo molestan en su patrimonio, en el funcionamiento de su negocio, cuando estamos impugnando un crédito fiscal, eso se debe a que el abogado que está llevando el medio de defensa no conoce la materia fiscal y consecuentemente está impedido para proteger el patrimonio, los bienes, el funcionamiento del negocio del contribuyente. Desafortunadamente, señores, lo barato sale caro. Nunca debemos escoger como abogado para promover un medio de defensa al que cobra menos. Nunca, nunca. Los abogados que tienen cientos de clientes, decenas de clientes, que tienen muchos clientes, no tienen muchos clientes por ser buenos abogados. Tienen muchos clientes por ser los más baratos. Y los más baratos porque no saben hacer bien las cosas. Y está claro, alguien que es experto en un tema nunca se va a vender en centavos. Se venden en centavos los que no saben nada. Y los que se venden en centavos, como son baratos, ahí están las multitudes. Y al rato, todas esas multitudes pierden sus juicios y pierden su patrimonio. Muchas veces los pierden incluso durante la tramitación del juicio porque el abogado no garantizó el interés fiscal. Y algo muy importante que debes de tomar en cuenta: el abogado siempre debe tener un plan B por si se pierde el asunto. Cuando tú platicas con un abogado para ver si te lleva o no el medio de defensa, normalmente el abogado, sin preguntarte el fondo del asunto, sin ver las cuestiones de fondo de si omitiste ingresos, si enteraste lo retenido, si inflaste deducciones, sin ver el fondo del asunto, empieza a ver
que si las firmas, que si los testigos, que si es competente la subsecretaría de ingresos, tontería y media empieza a ver, y después de ver esas cuestiones de forma y de procedimiento que no requieren de conocer el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad?, te dictamina: sí, sí, señor López, podemos ganar el asunto. Lic, ¿qué probabilidades tenemos de ganar el asunto? Pues yo creo que un 70% de ganar el asunto. El cliente se queda pensando, un 70%, en su cara se ve cierta desconfianza, cierto desánimo por un porcentaje tan bajo. Entonces el abogado dice: a ver, déjeme checar, y vuelve a ojear el expediente y dice: no, ya vi bien, un 90%. Con el 90% la cara del contribuyente cambia, ya se siente más relajado, ya está más confiado, y sin embargo todavía se queda pensando. Entonces el abogado, que está viendo sus reacciones, dice: no, se gana en un 95%, un 95%. Ya con ese 95% de probabilidades de ganar el asunto dictaminado por el abogado, el cliente dice: bueno, Lic, pues vamos a llevar el asunto con usted, licenciado, ¿verdad? Bien. Pero si en ese momento lo que el cliente debe preguntarle al abogado en todos los casos es lo siguiente: Lic, dice usted que el asunto se va a ganar en un 95%. ¿Y si se pierde? ¿Y si se pierde, qué haremos? Como el abogado que promueve el medio de defensa no es fiscalista y no sabe todo lo que va a pasar a partir de que se pierde el asunto, no sabe, porque no conoce el Código Fiscal de la Federación, no lo conoce, no sabe absolutamente nada del Código Fiscal, lo único que sabe hacer es demandas de machote, ¿verdad? Como no sabe qué contestar, ¿qué haríamos? Porque no sabe qué va a pasar. Normalmente el abogado contesta: no, este asunto no se pierde, señor López. Bueno, pero si se perdiera, no, se gana. Se gana al 100%. Fíjense nada más cómo cuando antes de preguntarle qué hacemos si se pierde el asunto, el abogado hablaba de un 90% de probabilidades de ganar el asunto, de un 95% de probabilidades de ganar el asunto. Pero cuando el abogado le dice: bueno, y si ese 5% de perder el asunto se materializa y perdemos el asunto, licenciado, ¿qué haremos? Como ese abogado fiscalista, abogado que promueve medios de defensa no sabe qué hacer, cambia su postura y de un 95% dice: no, este asunto se gana al 100%. No es que él tenga la certeza de que el asunto se va a ganar al 100%. Te está diciendo eso porque no sabe qué hacer si pierde tu asunto. Bueno, él ya sabe qué va a hacer. Te va a abandonar a tu suerte, porque el día que pierde el asunto te va a citar y te va a decir: señor López, el asunto se perdió. Oiga, licenciado, por si usted me dijo que el asunto se ganaba en un 95%, y él te va a contestar: bueno, un 95%, y había un 5% de posibilidades de que se perdiera el asunto, y en su caso, pues se perdió el asunto. Oh, licenciado. Ya en definitiva, ya se perdió en todas sus instancias. ¿Y qué vamos a hacer, Lic? No, pues tiene usted que pagar. Oiga, Lic, pero no tengo ese dinero. Tiene usted que pagar, señor López, tiene usted que pagar. No tengo, pues consiga o a ver qué hace, pero hay que pagar. Pues señor López, lamento mucho, pero sí, aquí está su expediente, tiene usted que pagar. A ver qué hace, pero pague. Eso es lo que va a hacer, te va a abandonar. No tiene un plan B, ¿verdad? Por eso el abogado que promueve medios, que sí conoce la materia fiscal, cuando tú le preguntes: oiga, licenciado, ¿y si perdemos, qué vamos a hacer? El abogado, conforme a estricto derecho, citando artículos del Código Fiscal de la Federación, te tiene que decir: haríamos esto y esto hasta que se extinga el crédito por prescripción. Y si la autoridad hace esto, bueno, pues tendríamos que hacer esto. Y si esto, tendríamos...
te tiene que contestar absolutamente todas sus dudas. Ese es un abogado fiscalista. El que cuando tú le preguntas, Lic, y si perdemos, ¿qué hacemos? Te dice, no, este asunto se gana al 100%. Ese es un farsante que solamente sabe promover medios de defensa, pero que cuando pierdas el asunto te va a mandar a volar, y te va a mandar a volar en un momento verdaderamente crítico, porque cuando tú lo contrataste, tú tenías un crédito fiscal que ni siquiera era exigible, porque no habían pasado los 30 días. Era un crédito fiscal que podías impugnar, y el monto del crédito fiscal era de 1 millón de pesos, ¿verdad? Y ahí sí te atendió, y que iba a promover un medio de defensa que iba a ganar. Y cuando pierdes el juicio 3 años después, tú ya tienes no un crédito exigible, tienes un crédito firme. Ya no de 1 millón de pesos, sino de 1.800.000. Ya no tienes forma de anular ese crédito porque ya quedó firme por sentencia del tribunal. Y ahora que más necesitas a un abogado, ese abogado te vota solo para ver cómo resuelves tu problema. Y tú como contribuyente solo, sin asesoría legal, con un crédito firme, ¿verdad? El día de mañana puedes perder todo lo que tienes, y hasta casas de tus familiares, propiedades de tus familiares, si no sabes manejar bien las cosas, o incluso puedes terminar en la cárcel. Ve nada más la importancia de seleccionar a un experto abogado que conoce toda la materia fiscal para que promueva tus medios de defensa. Un excelente abogado, conocedor de toda la materia fiscal, en la primera entrevista, él es el que toca el tema. Señor López, para el caso de que se pierda el asunto, en ese caso tendríamos que hacer esto y esto. Un abogado que realmente es fiscalista sabe que si obtiene la nulidad lisa y llana del crédito fiscal porque demostró que tú no cometiste las irregularidades, su trabajo va a terminar cuando te entregue la sentencia que diga se declara la nulidad lisa y llana y ya no debes nada. O un auténtico abogado fiscalista sabe que si pierde el asunto, cuando te diga señor López se perdió el asunto, pero no se preocupe, vamos a trabajar para que en el plazo máximo de 10 años este crédito fiscal confirmado, toda vez que usted es insolvente, este crédito fiscal confirmado se extinga por prescripción. Lograr que un crédito fiscal se extinga por prescripción no es cualquier tarea sencilla que cualquiera pueda llevar a cabo. Lograr que un crédito fiscal confirmado se extinga por prescripción es algo verdaderamente difícil de lograr, porque la autoridad va a hacer hasta lo imposible para que no se extinga el crédito por prescripción. Va a decir que el deudor no está localizado para que se suspenda la prescripción. Va a decir que el contribuyente no está localizado para meterlo a la cárcel por cometer el delito de desaparecerse después de que se le notifica un crédito y antes de que lo pague, se anule o lo garantice. Y entonces, logrando que la empresa deudora esté no localizada, ni se extingue el crédito por prescripción, y además al contribuyente o a su representante legal los tiene en la cárcel por haber cometido este ilícito fiscal. Entonces, lograr que un crédito fiscal confirmado por el tribunal se extinga por prescripción es palabras mayores que solamente un conocedor profundo del Código Fiscal de la Federación puede lograrlo. Entonces, estimados amigos, hay que ser muy cuidadosos para seleccionar abogado fiscalista. La peor decisión que puedes tomar y que puede cambiar tu vida convirtiéndola en un verdadero calvario es seleccionar como abogado que va a promover tus medios de defensa al más barato. Y estimados colegas, estimados abogados que promueven medios de defensa, hay que conocer todo el Código Fiscal de la Federación. No, el Código Fiscal no debe estar aquí, debe estar aquí. Y con el conocimiento del Código Fiscal de la Federación aquí y de las leyes de impuestos, cuando tomemos un asunto, primero analicemos el fondo. Veamos si podemos analizar, si podemos ganar el fondo del asunto, porque el contribuyente no cometió las irregularidades que la autoridad le atribuye.
elijamos correctamente las pruebas que vamos a ofrecer para no perder un juicio que debía ganarse. Veamos si el crédito se va a garantizar o no se puede garantizar. Y si no se puede garantizar, establezcamos una estrategia conforme a derecho para llevar el juicio sin garantía, que eso es algo que legalmente está permitido. Y señores, siempre tengamos un plan B para que si el juicio que promovimos lo perdemos, podamos ayudar a nuestro cliente después de que se perdió el juicio hasta lograr que el crédito se extinga y que en el Inter no me lo tengan como no localizado, no se suspenda la prescripción y no me lo metan a la cárcel y no se finque responsabilidad solidaria a socios y accionistas, etcétera, etcétera. Estimados amigos, el fisco está feliz de que promovamos medios de defensa de manera deficiente. Está feliz. Porque si nosotros hacemos malas cosas, el fisco con facilidad se apodera de nuestras propiedades. Entonces, contribuyentes y contadores, para promover medios de defensa no elijamos al más barato, sino al más competente, ¿verdad? No al más barato, sino al más competente. Y abogados que promueven medios de defensa, capacitémonos para que al promover medios de defensa elaboremos estrategias integrales totalmente apegadas a derecho que protejan el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, y que a pesar de que los juicios se pierdan, si el cliente es insolvente, logremos que no lo pague nunca, porque efectivamente podemos lograr que ese crédito se extinga por prescripción. ¿Por qué creen que existe la prescripción de créditos fiscales? ¿Por qué creen? La prescripción de créditos fiscales existe para los contribuyentes insolventes que no pueden pagar los créditos fiscales. Bien, estimados amigos, en Defensa Fiscal Grupo Jurídico, nosotros somos expertos en promover medios de defensa cuidando el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes, tanto a contribuyentes en general como a abogados y a contadores. Les recomendamos este libro, El Juicio Fiscal. Lo que hemos dicho en este video ha sido extraído de este libro. Si el contribuyente lee este libro, tendrá la capacidad para escoger a un buen abogado que lo lleve a buen puerto. Si el contador conoce este libro, el contenido de este libro, podrá ayudar a su cliente a elegir a un buen abogado. Y si el abogado conoce el contenido de este libro, podrá promover medios de defensa que realmente beneficien a sus clientes y no los abandonará cuando se pierdan los juicios, que es cuando el cliente realmente necesita de el abogado para que lo lleve a buen término. Bien, estimados compatriotas, espero que la información compartida en este video les sea de utilidad, y la finalidad de este video es que todos hagamos bien las cosas para que los mexicanos en los próximos años conservemos patrimonio, negocios, dinero y libertad, presupuesto indispensable para que llevemos nosotros y nuestros descendientes una existencia digna de seres humanos. Muy buenas tardes, estimados amigos, sean muy felices, que Dios los bendiga. Hasta el próximo video.